Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que expresamos en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Hace un rato comenzamos el programa a la hora convocada, sin embargo, un corte de energía eléctrica en este lugar suspendió súbitamente nuestro programa. Por ende, lo recomenzamos en este momento tratando de subsanar esta deficiencia que se nos escapa a nosotros. Asimismo, recuerdo que en nuestro repositorio de programas de la Comuna de la Palabra queda grabado el video y en nuestro repositorio de podcast de Spotify queda grabado nuestro programa, de modo tal que quienes no lo hayan podido ver o escuchar puedan hacerlo a través de esas dos posibilidades. Decía en principio que el tema que abordaremos hoy de una serie de monólogos que hemos decidido titular Hablemos de. En esa ocasión hablaremos de etología y primatología. ¿Te pareces tanto a mí? A partir de los trabajos de Franz de Waal, ya decía que fallecido un poco antes que Jane Goodall, pero también hablaremos de Jane Goodall, hablaremos de Peter Gardenfors. Ya refería a Charles Darwin en la expresión de las emociones y otros tantos trabajos que merecen ser analizados para intentar comprender a través de los primates y la primatología nuestro propio comportamiento. No quería empezar como desde hace años hemos asumido nuestro compromiso de recordar que se cumple un año más, ya estamos en enero del 26, y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional, los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en contra de su voluntad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. El gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó ad hoc una mentira histórica expuesta por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que ya se había cansado. El entonces candidato a la presidencia de la República en su momento, y posteriormente presidente, ahora expresidente, se comprometió desde su campaña a entregarnos la verdad histórica. Terminó su mandato y no tenemos ni la verdad a secas. La justicia transicional tampoco la tienen los familiares. Tampoco quiero dejar de señalar que ya lleva más de un año el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y sigue encargando en su espalda como una losa de las que cargaba el Pípila la deuda histórica de la verdad histórica, porque hasta ahora no tenemos nada. Entonces, es un compromiso, es una responsabilidad de Estado, fue un crimen de Estado, así reconocido universalmente, y seguimos esperando. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo al conjunto de madres y familiares buscadores y buscadoras, más buscadoras que buscadores, que siguen buscando a sus familiares desaparecidos y que suman más de 100,000 a lo largo de estos sexenios. Y naturalmente, a través de Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, seguimos esperando la verdad histórica. No quiero dejar de reiterar que no fue una captura, fue un secuestro el que realizaron los piratas del Caribe al mando de lo que conocemos como el imperialismo estadounidense y como todo mundo demandamos el respeto al derecho internacional y se ha liberado sin más ni más. También es importante seguir recordando que lo que ya se olvida para algunos, el asunto de Palestina y Gaza, seguimos
demandando el derecho al retorno, el derecho a la tierra, a su estado-nación, etcétera. Demos comienzo, pues, a nuestra reflexión del día de hoy mediante este monólogo. Este texto que se llama, así tal cual, de un tal Peter Gardenfors, cómo el Homo se convirtió en sapiens, es un trabajo muy interesante donde, de hecho, trata de explicar dos procesos, pero más centrados en el primero. Federico Engels, en su Dialéctica de la Naturaleza, metió un capítulo que decidió llamar el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es curiosa esta lógica secuencial porque el planteamiento de Peter Gardenfors es cómo el Homo se convirtió en sapiens. A eso se ha decidido en llamar el proceso de evolución antropomorfizante, es decir, cómo efectivamente se hace el Homo a secas, Homo faber, Homo erectus, Neanderthalensis, etcétera, en Sapiens Sapiens. Y entonces el primer nivel de análisis que se plantea es pensarlo desde una perspectiva evolutiva o evolucionista. A esto se le conoce como el proceso de hominización. De hecho, el antecedente más inmediato es buscado a través del árbol genealógico. En esto ha ayudado la antropología, la arqueología y la ubicación en una dimensión aproximativa temporal y regional, la aparición de la línea homínida u homo. Y empezar desde ahí a analizar procesos psicológicos que podemos admitir irrecusablemente que no son específicamente humanos, aunque los específicamente humanos tienen cualidades que no tienen los no humanos. Pensemos en lo que es la sensación, la percepción y la imaginación. Es posible admitir que la línea Homo, por ejemplo, entre los primates, no solo, es admisible que, por ejemplo, los mamíferos, aves, peces, algunos, otros son ciegos, pero tienen otros mecanismos de orientación. Implica que la sensación, la percepción y la motricidad son tres recursos de los cuales disponen diferentes líneas genealógicas. El otro asunto es lo que se observa, es decir, se observan dos cosas: el mundo exterior al organismo y la interacción del organismo con ese mundo exterior. El otro elemento que es un poco más complejo su análisis es el mundo interior. Tienen un mundo interior en la línea homínida, por lo menos, felinos, cánidos, etcétera. Por ejemplo, hablar de eventos como la representación. Pueden representar lo que está fuera de ellos internamente algunos animales, entre ellos los primates. El segundo es la simulación, el juego, la intencionalidad, la imitación, la anticipación a través de la planificación. Son capaces de leer la mente de otros seres. Butler y Premack publicaron un trabajo sumamente interesante que se intituló Si la memoria no me traiciona, ¿tienen los monos una teoría de la mente?
Después Alan Leslie, Simon Baron Cohen y Utah Fried publicaron un trabajo con un título similar, porque a la conclusión a la que llegaban Woodruff, Premack y Leslie Baron Cohen, que efectivamente los monos sí tenían teoría de la mente. Entonces el otro título del libro era ¿Tienen los autistas teoría de la mente? Y es donde empiezan a plantear un modelo conceptual que propone comprender y explicar los ahora llamados trastornos del espectro autista a través de un déficit de la competencia cognitiva llamada teoría de la mente, que es leer la mente de los otros. Por leer la mente se entiende leer las intenciones, las emociones, leer lo que saben o no saben, engañar, el engaño táctico, y acaba con el análisis del autismo Peter Gardenford. El otro asunto es el de la conciencia. Aquí Gardenford parte de un asunto que Marx diferencia nítidamente, lo mismo que Engels. La diferencia entre la conciencia y la autoconciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia implica la capacidad de conocer, es un término de origen latino, ¿sí? Que en este conocer son capaces de darse cuenta de lo que ocurre fuera de ellos en el entorno exterior. Un tigre no podría cazar una presa si no se da cuenta, por ejemplo, de la dirección del movimiento que lleva la presa, la velocidad que lleva, la distancia a la que está, cambios de dirección, sentido, velocidad. Esto implica que hay mecanismos de conciencia, pero la pregunta sería la autoconciencia o autorreferencialidad. Es posible que los antropoides, los primates, particularmente chimpancés, gorilas, bonobos o macacos, tengan conciencia de sí mismos. El otro asunto es el de el lenguaje. Parece ser que hasta ahora la única línea que tiene el lenguaje es la homínida, la nuestra. Pero el lenguaje no es solamente una herramienta psicológica, es también el instrumento esencial de la comunicación. De alguna manera se comunican los animales. ¿Puede haber comunicación sin lenguaje? Comunicación lingüística, como aparece, eh, el origen del habla. Algunos, algunas aves, pericos, guacamayos, son capaces de producir sonidos parecidos al lenguaje humano, pero carecen del contenido semiótico y significativo que para los humanos tiene. La inteligencia práctica de los chimpancés, por ejemplo, es muy superior a la de al de ese tipo de aves, y sin embargo no tienen esa capacidad del habla. Vygotsky en su libro, Levese Vygotsky, en su libro Pensamiento y Lenguaje de 1974, precisa la diferencia entre habla, lengua y lenguaje, y sobre todo la palabra, el papel de la palabra. Entonces, el papel de la gramática, ya Chomsky se encargó de ello, y luego cómo exteriorizar el mundo interno. O sea, la escritura, pinturas rupestres y la escritura, ¿sí? Esto es lo que trata de analizar teórica y conceptualmente en una aproximación antropológica y en una aproximación, digámoslo así, más arqueológica, el trabajo de Peter Gardenford. Esto nos aproxima a problemas que tenemos que ver con nosotros los humanos. Pensemos este otro trabajo, una edición a cargo de Paola Cavalieri y Peter Singer, que se llama El Proyecto Gran Simio, sobre la igualdad más allá de la humanidad. Y trae un trabajo de Jane Goodall que me parece de suma relevancia
y sobre todo transparencia para precisar algunas cuestiones. Voy a leer textualmente un parrafito que se llama así: Los chimpancés llenando el vacío. Jane Goodall. Habla ella a través de mi voz, que no debe haber tenido esta voz tan carrasposa. Jane Goodall. Estaba demasiado cansada tras el largo y caluroso viaje para ponerse a saborear el exquisito alimento, como había hecho sus hijas. Tenía un brazo paralizado, secuela de un ataque de poliomielitis que sufriera 9 años antes, y un andar que requería mucho esfuerzo. Por ello se contentaba de un momento con descansar y observar cómo comían sus dos hijas. Una de ellas era ya adulta, mientras que la otra estaba aún imbuida del espíritu de contradicción propia de la adolescencia. Su comportamiento, en un momento dado, era el de un adulto. Al instante siguiente, era infantil. Pasaron los minutos y entró la mayor de las hijas, calmadas las primeras punzadas del hambre, miró a su vieja madre, cogió comida suficiente para las dos y la llevó consigo para compartirla con ella. Meto mi cuchara. Parece ser que la hija se daba cuenta de la condición de su madre. Parece ser que la hija además tenía un sentimiento que humanamente podría describir o definir como compasión. Era compasiva con su propia madre. Tenía un comportamiento solidario, dado que escogía comida para ambas y se la llevaba a su madre. El jefe de la patrulla, sigue John Goodall, al oír un ruido inesperado se detuvo y se quedó mirando fijamente hacia adelante. Los tres que le seguían, como vemos, siempre andan en grupo, congelaron sus movimientos, alerta al peligro que les acechaba, más siniestro cuanto más penetraba en el terrible vecino. Se relajaron luego al comprender que se trataba de un ave de gran tamaño que se había posado en un árbol más adelante. El jefe miró hacia atrás, como buscando la aprobación para proseguir la marcha. Sin más comentario, la patrulla siguió su camino. ¿Cómo es posible que hayan organizado su comportamiento colectivamente si no hay mecanismos de comunicación entre ellos? Y no hay palabras, pero hay comportamientos y hay mecanismos perceptivos que permiten identificar riesgos, actitudes, y el que iba hasta el frente era el macho alfa. En consecuencia, relaciones de dominio-subordinación, relaciones de poder y otras variantes. El jefe miró hacia atrás buscando la aprobación. Sin más comentario, la patrulla siguió adelante. 10 minutos más tarde llegaron a un lugar despejado, desde el que podía contemplarse el territorio enemigo. Sentados juntos, manteniéndose todavía en silencio, trataban de detectar algún signo o ruido que pudiera indicar la presencia de extraños. Hay un comportamiento que les permite interpretar lo que ven o escuchan para tomar decisiones ante las circunstancias. Todo estaba en paz. Durante toda una hora permanecieron sentados los cuatro sin emitir sonido alguno. A continuación, guardando aún silencio, el jefe se levantó, miró a los otros y se puso en marcha. Uno tras otro le siguieron. Únicamente el más joven, adolescente aún, se quedó unos minutos solo, reacio, al parecer, a alejarse de la perspectiva de que hubiera violencia. Estaba en la edad en que las escaramuzas en la zona fronteriza se antojan estimulantes, a la vez que constituyen un reto y un peligro. No podía evitar la fascinación. Esperaba a la vez que temía
echar la vista al enemigo, pero era evidente que no iba a haber lucha ese día, y por tanto también él siguió al jefe hasta los lugares que le eran familiares y ofrecían seguridad. Se parecen tanto a nosotros. Le llamábamos Tita Gigi. No tenía hijos, pero 2 años antes había adoptado más o menos a dos jóvenes que perdieron a su madre a consecuencia de una epidemia, de neumonía. Tenían suerte. No era Gigi que fuera toda una dulzura y un espíritu maternal. En absoluto. Es dura, un tanto masculina en ciertos aspectos, pero era una perfecta guardiana. No permitía tonterías de nada y gozaba de una elevada posición en la sociedad. Si alguien iniciaba una pelea con alguno de sus dos protegidos, tenía que habérselas con ella sin que importara su sexo. Antes de que Gigi apareciera en la escena, uno de los huérfanos, el pequeño Mel, había estado bajo el cuidado de Sam, un adolescente. Esto tenía bastante de extraordinario, y no es que Sam tuviese una relación familiar con el huerfanito enfermizo, ni siquiera se había acercado a la madre de Mel mientras vivía. Y no obstante, al morir aquella, Sam y Mel habían llegado a estar muy unidos como un padre cariñoso y un hijo. Sam compartía muchas veces su comida con Mel. Solía llevarlo cuando emprendían largos desplazamientos e incluso la dejaba dormir con él por las noches y hacía todo lo posible por evitarle daños. Puede que su unión con el pequeño, que había pasado a depender de él, le ayudara a llenar el vacío que le quedaba en el corazón. Sea como fuere, Mel había perecido, dice, casi con certeza, si Sam no hubiera cuidado de él como lo hizo. He leído que solamente los humanos cuidan, sobre todo en los casos de enfermedad, riesgo, etcétera. Después de ese año, Sam y Mel comenzaron a pasar menos tiempo juntos y fue entonces cuando intervino Tita Gigi. Hasta aquí cierro la narración de Jane Goodall, porque más adelante va a contar cómo iba la manada, a paso del jefe de la manada, el macho alfa, pero resulta que la que tenía polio, las secuelas de polio, siempre se quedaba atrás. Entonces lo que hacía Tita Gigi era pararse, esperar a la de las secuelas de polio, ayudarla, mientras el macho alfa alentaba la marcha para dar tiempo a que les alcanzaran. Se parecen tanto a nosotros, porque además hacen guerras entre ellos, ya vimos, ya oímos. Se parecen tanto a nosotros. Pero quiero acercarme a otro trabajo que refiere Franz de Waal. La política entre los chimpancés, o lo que podríamos traducir como la competencia de engaño táctico. Me explico un poco. Franz de Waal, siguiendo esta línea, publicó otro libro previamente que se llama ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? ¿O es que de antemano damos por sentado que la distancia entre ellos y nosotros es tan grande que no podemos suponer que sea posible ello? Antes, el mismo Franz de Waal publicó un libro que se llama El simio y el aprendiz de sushi, y ahí plantea varias cuestiones. La primera es, efectivamente, sobre el aprendizaje, la educación, el poder, el sexo y la conciliación y la negociación. En tres clases de individuos. Individuos pertenecientes a la clase de los bonobos, individuos pertenecientes a la clase de los chimpancés e individuos pertenecientes al grupo de los macacos. Y ahí, sobre todo, aparecen en los análisis dos tipos de comportamiento.
el comportamiento individual y subjetivo desde dentro, pensamientos, sentimientos, emociones, afectos, etcétera, y el comportamiento hacia el exterior, lo que es para algunos la conducta observable, medible y cuantificable. Pero no solo es ello, es la interacción que tiene que ver un poco con la comunicación pragmática, algo que Paul Václavic ya comentaba en su teoría de la comunicación, o que ya comentaban otros lingüistas a propósito de lo que llamaron los referentes extralingüísticos. O Alexei Alexeyevich Leontiev, hijo de Alexei Nikolaevich Leontiev, en un trabajo que se titula ¿Cuándo el sonido y cómo se hizo palabra? Porque evidentemente la palabra deriva del sonido. Y aunque los primates emiten sonidos, ¿por qué ellos no fueron capaces de construir palabras? Y naturalmente hay un trabajo muy clásico en francés, El gesto y la palabra, André Leroi-Gourhan, dedicado a la comunicación gestual. Hay una película canadiense que debe llamarse La Guerra del Fuego. Esa la pueden hallar probablemente en YouTube. Gratuitamente la pueden ver. Es una película que representa el descubrimiento del fuego bajo el supuesto de que la evolución no es lineal y unidireccional, sino hay varias regiones donde van expresándose ciertas competencias, pero hay escenas muy interesantes, sobre todo a la hora de la comunicación de las experiencias vividas. Y esta comunicación tiene que ser cara a cara. Parece ser que todos los estudios muestran que las relaciones cara a cara se dan entre estas tres clases de primates y los humanos. Ellos leen los gestos, nosotros también. Pero hay una diferencia que es específicamente humana y del bonobo. Los bonobos son un grupo que particularmente está organizado matriarcalmente y se dedican básicamente a tener sexo a todas horas. El poder y el sexo están relacionados. Resulta que efectivamente las únicas, los únicas especies o miembros de grupo que pueden tener relaciones sexuales cara a cara es la humana y los bonobos. ¿Qué sentido tiene verse la cara cuando está uno en actividad sexual? Debe tener un sentido psicológico, afectivo, emocional, etcétera. ¿Y por qué los otros primates, y mucho menos los demás animales de otras especies, no lo hacen cara a cara? El problema de la cara es que si seguimos el modelo del homúnculo de Wilder Penfield, un neurólogo canadiense, eh, él planteaba en el homúnculo una especie como de pequeño monstruito que se tiene en la cabeza que representa las diferentes partes del cuerpo y su relación con diferentes áreas y extensas o no del córtex cerebral. Y curiosamente las partes que tienen mayor representación no son la espalda ni las nalgas, perdónenseme la expresión, pero así se llaman, o los glúteos, para no herir susceptibilidades. Pero los que tienen mayor proporción de representación son las manos y el dedo pulgar. La cara, naturalmente, los labios, la lengua, los ojos, los oídos, es decir, todo el sistema sensorial que nos informa del exterior. Tiene una representación impresionante que ocupa grandes extensiones del córtex cerebral en esta idea elaborada por Penfield, ¿sí? Y los genitales. Contra todo lo demás, y sabemos que el órgano más extenso del cuerpo humano y de los animales es la epidermis, la piel.
Es un órgano que permite, a través del tacto pasivo, presión, dolor, temperatura, postura somatosensorial, equilibrio, equilibración relacionado con cerebelo y ganglios o tallo cerebral, pero lo que es la cara, si nosotros viéramos una estructura del tallo cerebral, tiene 12 pares de nervios, izquierdo-derecho. Se le conoce como pares craneales. De los 12, el primer par craneal es sensorial, es el olfatorio. El segundo es el óptico, ambos están en la cara. El tercero, cuarto y sexto son los musculares de los ojos. Muscular interno, externo y troclearo patético. Si se fijan, ya son 5 nervios de 12 dedicados a la cara. El sexto es el auditivo. El séptimo es el facial. El quinto es el trigémino, maxilares. Es decir, si se fijan, 7 de los 12 están dedicados a la cara. Octavo, luego noveno, décimo. El octavo es el auditivo. Tercero, cuarto, sexto, músculos oculares. Quinto, trigémino. Eh, Noveno es glosofaringio. Décimo es el único que se va de vago por todo el cuerpo, particularmente corazón, intestinos, estómago, etcétera. Se le conoce como nervio vago o pneumogástrico. Pulmones, corazón, etcétera, y también tiene que ver con la regulación del sueño. El décimo primer par craneal inerva los músculos del cuello, que asegura la orientación a través de la cara. La postura de la cara, la cabeza con respecto al cuerpo, y el 12 el hipogloso, la lengua. Es decir, 8 de 12 van para la cara. No deja de tener razón Wilder Penfield en su homúnculo que las partes más importantes son esas. La mano, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, la construcción de herramientas en vez de útiles. La diferencia entre el útil y la herramienta es que el útil es un objeto que está en la naturaleza y que el ser viviente lo utiliza y lo vuelve a dejar en ese momento. Hay una narración que tiene el propio Franz de Waal en su libro que me parece fundamental, que es El último abrazo, sobre las emociones en los animales, y ahí plantea una anécdota muy interesante. La anécdota consiste en que un joven chimpancé tiene el mecanismo de yunque martillo para cascar nueces, es decir, una piedra lisa, coloca la nuez y con otra piedra más chica le da el golpe para cascarla, sin desbaratarla, porque si no ya no se lo comería. Está como y come nueces como desaforado. Ha de ser nuecista y nuezólogo, nuezófilo. El caso es que una hembra lo está viendo. La muy maleva se le acerca por la espalda y lo empieza a acicalar. En las relaciones entre chimpancés, cuando un miembro acicala a otro, ese otro tiene que devolver de alguna manera el favor y acicalar al primero. Pues llega esta mona, muy mona, y le acicala la espalda al mono, al chimpancé. Entonces este se gira, ya una vez que termina de acicalarlo, placenteramente, y le empieza a acicalar. En el momento en que la empieza a acicalar, salta la hembra y agarra el yunque y el martillo para cascar nueces y se las empieza a comer. Ha engañado
al macho. Ha engañado al joven, pero no es un engaño como los que utiliza ahora Donald Trump, de que el presidente Maduro es un narcoterrorista y lo secuestran. Ese es un engaño casi de juego y los dos quedan de alguna manera sin necesidad de competir, porque si ha llegado la hembra y le quiere quitar las nueces al macho, eso acaba en conflicto y en pleito. Entonces, entre el juego y el engaño táctico, permiten suponer que la hembra sabe que al macho le va a gustar el acicalamiento, porque lo sabe. No sé si lo puede expresar. Sabe que el macho va a leer que tiene que devolverle el favor, por así decirlo. Y en el momento en que está a su espalda y ella queda de frente, salta por el objetivo. Y el otro acaba diciendo como pues me amolé, valga la expresión. Ángel Rivier Gómez, psicólogo español, excelente amigo, fallecido en el 2000, narraba otra experiencia de primatología. Está un grupo, una manada de antropoides a campo abierto. Creo que este dato es de Jane Goodall, no estoy seguro. Y van caminando, pero como es en bosque abierto, los investigadores ponen una caja llena de bananas o de plátanos, pero con tapa de esas tapas que se levantan. Y como siempre van, como narraba Jane Goodall, en fila, hasta adelante el macho alfa, atrás van los que le sirven, digámoslo así, de guardaespaldas y operadores, y a cierta distancia el grupo. Resulta que el macho alfa ve en la canasta, el lugar donde está la comida, la destapa, ve todo lo que hay, la vuelve a tapar, se voltea al grupo y hace una señal como diciendo, no hay nada. Otra señal como diciendo, sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la manada sigue y se sigue de filo, mientras el condenado macho alfa con el grupo de tres se quedan a comer. Y ya que comieron y se hartaron, les hablan a los demás para que vengan a comer. Si eso no es engañar, ¿qué es? Eso implica suponer que el macho va a decir, no van a querer pelearse conmigo. Además somos cuatro. Además, les estoy diciendo que se sigan. Ellos creen que no hay nada, pero si hay algo. Eso se llama manipular la falsa creencia. Ángel Rivier narraba otro evento donde efectivamente está un macho alfa en un punto del espacio. A unos 10 o 15 metros de distancia está otro macho que quiere tener relaciones sexuales con esa hembra. Esa hembra se da cuenta que el macho no alfa, que voy a llamar el macho B o beta, quiere, y ella quiere con él. Pero ella sabe que si se acercan, el macho alfa va y le va a poner una moquetiza a beta. Como a otros 20 metros de distancia de ambos está el macho teta, pues la maleva de la hembra se acerca al macho teta y empieza a hacer ruidos como si quisiera el macho teta aparearse con ella. El macho alfa se da cuenta, va y se pelea. Las peleas entre chimpancés no son de 5 minutos. De ahí muere, ya te saqué el mole. No duran bastante tiempo. Pues mientras están peleando el macho alfa y teta, ella va y se aparea con beta. Si eso no se llama engaño táctico, manipulación de falsas creencias, ¿cómo le llamaríamos? Eso implica
varias cuestiones que Franz de Waal deja muy claro en su trabajo de que refería recientemente. Está El último abrazo y toca dos temas que son fundamentales: la muerte. Mama es una hembra alfa que él y otro primatólogo mayor que Franz de Waal, de poco más de 80 años, y la hembra mama tenía poco más de 50 años, casi 60. Ya estaba al borde de la muerte. Es muy difícil que un humano se meta a una jaula de un gorila y más macho. Vamos, de un chimpancé, en este caso. Pues Jan se metió y se acicalaron y no lo atacó Mama. Cuando le pregunta a Jan Franz de Waal si se metería a otra jaula, dice: ni loco, aquí porque ya está grande, está muy enferma, bla, bla, bla. Resulta que se despidieron y como a los 5 días muere Mama. Al morir Mama, toda la manada o todo el grupo pasa como en una especie de sepelio y velorio. La tocan, etcétera. Y la pregunta que se hace Franz de Waal: ¿tienen idea de lo que es la muerte? No es lo mismo la muerte de uno que la muerte del otro. Es decir, darse cuenta que el otro está muerto no es lo mismo que darse cuenta de que yo me voy a morir, no de que estoy muerto, porque de eso ya no me doy cuenta. Entonces, Franz de Waal diferencia lo que es la noción de irreversibilidad de la noción de conciencia de muerte. En la noción de irreversibilidad, dice que los primates sí son capaces de darse cuenta de que ya murió. Por ejemplo, si ven una serpiente, la serpiente les desata comportamientos de pánico, y de huida y demás. Pues resulta que la hembra agarra a la serpiente por alguna circunstancia, la arroja al piso y se muere la serpiente. Se acerca otro chimpancé, toca a la serpiente, la sacude, la levanta tantito y la suelta, y como que dice: pues ya peló gallo, es decir, ya no regresa. Esa noción de irreversibilidad la diferencia nítidamente Franz de Waal en este trabajo. De ello a que tengan conciencia de que van a morir, porque la conciencia es distinto. Esto implica que de alguna manera están leyendo no solamente las caras, los gestos, están leyendo el cuerpo y su actividad. La ventana al alma, que es el otro capítulo, lo dedica a la cara, las miradas, los gestos y un comportamiento que algunos consideraban específicamente humano: la sonrisa. Los primates pueden sonreír. Franz de Waal, Jane Goodall y otros demuestran que sí. Pero la diferencia entre la risa humana es que la risa humana además implica en una emoción que parece ser que el único miembro de qué especie que puede sonrojarse es el humano. Ningún otro animal se sonroja. Esa es una señal emocional. Y claro que Franz de Waal diferencia nítidamente lo que es el sentimiento de la emoción, cosa que actualmente los psicólogos todavía no pescamos, porque seguimos creyendo, hablamos de la vida emocional, afectiva y conductual. Y separamos tres elementos: la conducta, la emoción y la afectividad. Y parece ser que los etólogos han entrado más claramente a este fenómeno. Tengo claro que la etología es lo que sería el equivalente a la psicología animal no humana. Empieza con Konrad Lorenz, Nico Tinbergen, Ireneo Seibesfeld, la Divina Coates y otros más.
La etología es una rama de la biología vinculada a la zoología. Por eso es que a veces los psicólogos, en una búsqueda perenne de independencia con respecto a lo biológico y a lo neurobiológico, decimos, no, es que no vamos a biologizar el psiquismo. Pero sí tienen clara la diferencia entre emoción y sentimiento, porque Franz de Waal dice, el sentimiento tiene una carga de autoconciencia y una capacidad de ser expresado verbalmente. Aunque siguiendo a Blas Pascal, porque lo cita directamente en sus pensamientos o reflexiones, dice Blas Pascal que hay razones del corazón que la razón no entiende. En una de las reflexiones, como sabemos, Blas Pascal era físico, francés. Esa cuestión de la ventana al alma, las miradas, las sonrisas y los gestos, cómo reconoce un chimpancé que otro animal chimpancé lo quiere atacar o está jugando o está haciendo broma o qué sé yo, pues solamente leyendo porque no se pueden hablar. No pueden decir, fíjate que estoy nada. Ahí es una lectura de gestos, abrazos y el último abrazo de mama tiene que ver con todo el cuerpo, mientras la ventana al alma tiene que ver con las miradas, los gestos, las sonrisas y la lectura de los sonidos. Cuerpo a cuerpo, el reconocimiento de los cuerpos. Emociones, sobre todo lo que es la voluntad de poder y el deseo sexual. Porque poder y sexo están vinculados mucho en los primates. Nosotros ya no, dice Freud. Bueno, dice que sí, pero que tenemos un mecanismo que se llama represión, un mecanismo de defensa y además otro que es la conciencia moral. El otro fenómeno que es el de la sintiencia, que no es propiamente la conciencia de sí, sino sentir lo que tu propio cuerpo siente. Dolor, cosquillas, sienten cosquillas. Parece ser que desde los cánidos, los perros y los gatos se acercan no solo para que los acicale uno, sino para que les haga cosquillitas. Les gustan. Esa sintiencia es interesante. ¿Qué quiero decir con todo este choro que me he echado hasta este momento? Que efectivamente hay una pequeña diferencia entre lo que Vygotsky llamó los procesos psicológicos superiores de los procesos psicológicos básicos, que son prácticamente los mismos, pero no son igual. Que no es lo mismo aunque parezca igual, decía Silvio Rodríguez. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hablar del comportamiento ante los otros y ante uno mismo implica que por lo menos los primates, pero más atrás, en la escala evolutiva o filogenética, se encuentran mecanismos sensoperceptivos, afectivos o emocionales, afectivo-emocionales, no necesariamente sentimentales. El sentimiento es otra categoría. Aparecen mecanismos de memoria, memoria de corto plazo, de largo plazo, memoria autorreferencial. Hay estudios clásicos hechos donde se anestesia a un chimpancé ya adolescente y se le pintan los labios mientras está anestesiado. Cuando despierta y se ve al espejo, trata de despintarse los labios. Es decir, tiene una autorreferencialidad que le permite reconocer que eso que está viendo no es él. Son indicios que vale la pena tomar en cuenta, porque no somos tan superiores como creemos. Luego, en la política de los chimpancés y el engaño táctico, Franz de Waal, que es todo un genio,
Analiza algunas cuestiones que son fundamentales. El concepto de personalidad. Hay rasgos diferenciales entre un individuo y otro que nos permite identificar estilos de comportamiento específicos para ese individuo. A eso yo le llamaría la changonalidad, porque no son personas, son individuos. Pero bueno, ese es un asunto de otra naturaleza. ¿Qué nombre le ponemos? Mataril Ese nombre no me gusta, Mataril. Pero el análisis de la personalidad, el análisis de lo que es la estabilidad del grupo, o lo que se llama la gobernabilidad. ¿Cómo le hace un macho alfa para gobernar al grupo durante N cantidad de años? Y sin pelearse en el sentido de que te tienes que elegir, reelegir y demás. El problema de los privilegios sexuales, evidentemente. Sexo y poder van de la mano. Los privilegios alimenticios, los mecanismos sociales de control, la violencia, los ruidos, los gestos y demás. Aquí vale la pena señalar que generalmente, no sé si el viejo PRI, los gobernantes actuales, los que le precedieron, han aprendido de la primatología, lo dudo. No creo que hayan leído a Jane Goodall, mucho menos este trabajo de Franz de Waal, La política entre los chimpancés. Pero el macho alfa siempre se arma de un grupo de pistoleros o gatilleros. Parece cacique el malevo. O la hembra alfa tiene su grupo que le sigue. Ese grupo de 3 o 4 chimpancés se encargan de, si alguien se revela, ponerle en la suya. No matarlo. Pero los chimpancés sí son grupos, Franz de Waal dice sociales. Yo prefiero gregarios, los lobos también son gregarios, sí. Las abejas, etcétera. Grupos gregarios que tienen reglas de control y además pelean. La narración de Jane Goodall es clara. Llegan a un momento donde es la frontera de su territorio y llegan a la frontera con otro territorio. Entrar al otro territorio implica guerra, combate. Eso se puede ver claramente en la Guerra del Fuego. Por eso son territoriales y son guerreros. Tienen sus gatilleros y pistoleros, por así decirlos. Es decir, el grupo de seguidores fieles que les sirven como de grupo de élite para el control. Son mecanismos de gobernabilidad que tienen los chimpancés. Los privilegios del derecho de perder, el derecho de alimentos, todo ese asunto. Hay casos narrados donde un grupo de chimpancés que no son el grupo de gatilleros deciden unirse y deciden como comprar a uno de los gatilleros, si se parecen tanto a nosotros. Y cuando uno de los gatilleros cede, le dan golpe de estado al macho alfa. Y entonces lo destituyen y se pone otro. Esto es violentamente. Hacer política, alianzas para golpear a un macho alfa que ya no quieren, implica manejar, por eso el título me impresiona en France de Waal, la política de entre los chimpancés. Dice que es una obra aclamada no solamente por los primatólogos o científicos de la psicología, sino por líderes políticos que han visto en él mecanismos de organización, gobernabilidad y alguna que otra circunstancia. Quiero mostrarles aquí una imagen interesantísima de la edición La política de los chimpancés. Los dos personajes son de Estados Unidos. Aquí es en francés, desde luego, pero
el mecanismo se regula por la estructura del comportamiento global cuerpo a cuerpo, los gestos, las miradas, los ruidos, las acciones y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos la creamos, de que somos la creación a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Perdóneseme lo que acabo de decir. Porque si Dios nuestro Señor fuera como nosotros, como Donald Trump, por ejemplo, como Hitler, como Pinochet, pues pobre Dios, francamente. ¿Qué quiero decir? Que si todo lo que sucede es por voluntad de Dios, pues entonces, ¿dónde queda el famoso libre albedrío? No hay tal. ¿Tienen libre albedrío los chimpancés? ¿Dentro de qué contexto? Es un epifenómeno esa capacidad cognitiva, afectiva, emocional y de organización colectiva porque el efecto de grupo es fundamental, como se ve en las manadas de los chimpancés. Insisto en que no es nada más esto. Esto ha llevado también a plantear entonces a los teóricos de teoría de la mente que el problema en el autismo es que efectivamente las personas con autismo hasta cierta edad, particularmente hasta que llegan a la edad de lo que Jean Piaget denominó el periodo operatorio del desarrollo cognitivo y de la inteligencia, tienen un déficit de teoría de la mente. El modelo no explica la causa, etiológicamente por qué, pero dice que hay una incompetencia, no necesariamente ausencia, y no en todos los momentos, pero para leer intenciones en el otro o para leer las consecuencias de mis actos. Por eso se comportan como se comportan. Peter Vermeulen publicó un libro como diciendo el autismo es una ceguera mental. El concepto de ceguera también me parece absoluto, porque puede ser una debilidad visual para ver. Es decir, no alcanzan a ver todo, pero sí ciertas cosas. Algunos no lo ven, entonces se comportan como si no tuviera consecuencias, como si no hubiera otros. Es decir, lo que algunos llaman la pérdida de la lectura del contexto social. Y los chimpancés sí la tienen, desde los estudios de Premack y Woodruff. Entonces, esta idea de la primatología a mí me ha permitido acercarme a la neuropsicología con elementos más sólidos. Porque efectivamente el segundo proceso que hay que comprender, ahorita he hablado del proceso de la hominización o de la transformación del mono en hombre. Pero el niño, si yo comparo, qué es lo que hizo la Divina Coats, metió una chimpancé, si la memoria no me falla, debe ser Coco, a su familia desde chiquito. Y Coco convivió con el hijo de la Divina Coats desde chiquito. Pues resulta que el chimpancé al año ya era todo un atleta, se subía, bajaba, a los 2, 3 años ya empezaba a tener inquietudes sexuales y demás. Sea como fuere, parece ser que el nivel de desarrollo intelectual entre el chimpancé y el humano, según los estudios de la Divina Coats, el chimpancé le gana durante los 2, 3 primeros años de vida al humano. Parece ser, como dice Alberto Leónidas Merani Colombo, de los seres vivos existentes sobre la faz de la Tierra en el reino animal, la especie humana es la que tiene la infancia más prolongada. ¿Por qué? Porque necesita más tiempo para construirse humanamente hablando. A eso le llamaban el proceso de humanización, cómo el niño se torna en adulto sapiens. Porque el niño no nace hablando, no nace caminando, no nace pensando, no nace realizando todas las competencias intelectuales, afectivas, emocionales y sentimentales que se pueden tener en la edad adulta.
es un proceso de construcción larga. Y ese proceso implica reconocer que el ser humano se hace haciéndose, no nace hecho. Pues en cuanto empieza a adquirir, que ese es el otro dato que retoma la Divina Coates, el lenguaje, el humano, sobresalta y sobrepasa fácilmente al chimpancé en los siguientes niveles del desarrollo. ¿Por qué? Porque mientras el chimpancé opera con una inteligencia práctica, al decir de Henri Vallon, al decir de Jean Piaget, el niño opera ya posteriormente con una inteligencia operatoria, cuando es adolescente adulto. Y dijera Vallon, con una inteligencia estructurada lingüísticamente. Lo mismo dice Vygotsky. Entonces se diferencia claramente también desde Franz de Waal lo que es la hominización de lo que es la humanización. Y el otro asunto es el papel de la mano, porque la marcha erguida permite liberar a las manos de las funciones de apoyo. Los primates todavía se apoyan con los nudos de las manos, que les quedan este tipo de marcas. Esto porque yo me apoyo con los nudillos, por razones obvias, entre muletas, andadera, silla de rueda, tengo que usar más las manos y los brazos. Pero el problema es que son utilizadas como punto de apoyo o punto de aplicación para mantener la postura, el equilibrio y asegurar el movimiento. Mientras que el humano, al realizar la pinza, puede realizar una tarea de coordinación mano a mano, donde una mano se subordina a la otra para realizar el propósito de colocar un botón en su lugar. En los procesos de demenciación se observa también en la pérdida de autonomía funcional de las personas que se ven afectadas de estos procesos, empiezan a tener problemas para vestirse. El problema de la pinza es el problema de las conductas de aprehensión fina, pintar con un pincel, escribir, el uso de herramientas con la prensa, la mano sobre el yunque, la pinza, la cuenca para contener un líquido y lo que es naturalmente el puño. Solo lo que está dentro es mío. Y quizá dijera Jean Chateau, muy probablemente la noción de propiedad, esto es mío, es lo que cabe en mis manos. Lo que no nunca lo será. Será prestado por un momento. Y si vemos todas las herramientas existentes, martillo, desarmador, pinzas, yunque, lo que sea, son copias de la mano, vasijas, etcétera. Y todo está hecho por manos, sillas, mesas, etcétera. Y la silla es como una mano que sostiene a la persona. El papel de la mano permite esas conductas de aprehensión, le llaman, pinza, cuenca, puño y lo que sería cuenca. Si vemos, pues, se parecen tanto a nosotros, porque además la coordinación de la mano, yo quiero tomar estos lentes. Primero con el ojo busco el objetivo y después con la mano lo tengo. Si fuera ciego, realizaría una estrategia de compensación por otras vías y por otros medios al mismo destino, porque lo que mantiene la unidad de la acción es el propósito de la acción, al decir de Anógin o Luria. Se parecen tanto a nosotros que eso hace la chimpancé hembra con el chimpancé que casca nueces con la técnica del yunque y el martillo. Si hasta aquí he sido tentativamente claro en la narrativa, no quiero dejar de agradecer su generosidad, su atención y su participación. Y seguimos invitándolos a nuestros sucesivos monólogos de esta serie. El otro va a ser, hablemos de neuropsicología y neuropsiquiatría románticas o neuropsicología del qué, con lo que son los orígenes.
Alexander Romanovich Luria. Hasta la próxima y los sigo invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube en la Comuna de la Palabra, a nuestro canal de YouTube en Spotify, perdón, a nuestro canal de la Comuna de la Palabra en Spotify y a nuestra página Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo en Internet. Hasta la próxima y gracias.